hecho en la facultad y después nos habíamos arrepentido, porque bueno, nos parecía importante poder estar acá con este material. Antes que hacer las presentaciones del caso, agradecer a Vero, que está acá y que también estuvo ahí atrás de nosotros en un aula, que no es fácil en la facultad, un viernes parece, a Elisa, que está filmando el evento, que parece que lo van a subir a no sé qué. Sacaron video, no sé. Sí, por favor, Photoshop, después para el mundo. Bueno, y a Diego, que aceptó la invitación de leer el libro como un extranjero en nuestro propio campo y que nos parecía sumamente interesante poder escuchar alguna otra voz. Los que estamos aquí reunidos, Pablo, Miriam y yo, fuimos los que editamos, decimos, ¿no? Sí, editores. Les cuento un poco cómo viene de qué se trata, por qué este libro, por qué tomo 2, porque dice 2 ahí abajo, existe un tomo 1, está a la venta ahí afuera, se nos llevaron, nos sacaron de las manos. Estos libros son productos de un proyecto de investigación que venimos trabajando en 3 universidades, La Plata, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Rosario, desde hace unos 7 años. Yo le iba a contar. ¿Te iba a contar? Hablar primero tiene que y es una investigación, bueno, son las producciones de miembros del equipo, de esa reunión que hicimos de estas 3 universidades. Yo más que de los libros me gustaría contarles un par de claves sobre qué pasa en esa investigación o qué queremos que pase o qué buscamos que pasa. De algún modo la investigación pretende dar cuenta de un giro, ¿no? El término giro se viene usando mucho últimamente, se usa en las ciencias sociales, se habla de giro discursivo, se habla de giro espacial en los estudios de arquitectura, se habla de giro afectivo en los estudios sobre los afectos. O sea, el término giro es un término que viene dando vueltas y viene queriendo dar cuenta de unas nuevas miradas y de unas nuevas perspectivas para mirar el campo de las relaciones sociales que aparecen con mucha fuerza en los últimos años y que de algún modo cuestionan, abren, interrogan miradas clásicas que tuvieron las ciencias sociales en distintos campos, ¿no? Particularmente a nosotros nos parece que ese giro es un giro donde de algún modo el pensamiento contemporáneo nos da la posibilidad de volver a mirar la historia de la educación que hicimos, digo que hicimos como colectivo de académicos, más allá de la que haya hecho cada una, en los últimos años, y mirarla con otros ojos y con otra perspectiva, aunque miremos los mismos periodos y aunque miremos el mismo archivo y yo me animaría a decir a veces las mismas fuentes, porque las mismas fuentes nos ofrecen unos elementos que antes no los teníamos tan en cuenta. Nosotros le llamamos, o se le suele llamar, no es algo nuestro, de lo que estamos hablando sería de un giro estético o de un giro sensible en los estudios sobre el pensamiento contemporáneo. Alrededor de esta idea de estético y de sensible juntos, y nosotros decimos, vieron que en la portada del libro aparece el término estético y aparece el término sensible, y muchas veces discutimos dónde empieza uno y dónde termina otro y cuándo los podemos cruzar y cuándo los tenemos que mantener separados. Es toda una discusión que nos ha llevado todos estos años. Yo nomás diría que dentro del giro estético y del giro sensible que vienen sufriendo los estudios sociales, y la historia también dentro de los estudios sociales, aparece en relación a la estética una revisión sobre el mismo término estético y sobre el alcance del término estético. Por lo menos aparecen unos autores que vienen a decir que la estética se ocupó históricamente de lo bello, de la formación del gusto, de una serie, y tenía una mirada que estaba muy ligada al arte y a la crítica del arte, y que vienen a plantear vienen a darle una vuelta a lo que entendemos por estética que de algún modo lo liga a lo sensible. Quizá, bueno, la que nosotros trabajamos mucho 2 fuentes,
que no son del campo pedagógico. Una es Katia Mandoki, el otro es un filósofo, Jacques Rancière, que dicen muchas cosas acerca de lo estético y lo sensible juntos. Mandoki dice que la estética es el estudio de la estesis o el estudio de la condición de apertura, permeabilidad, porosidad del sujeto al contexto donde está inmerso, ¿no? Está diciendo que cuando nosotros miramos las marcas estéticas, miramos de algún modo como el contexto ha impreso sobre ese sujeto unas formas de percibir y unas formas de sentir. Y insiste ella con que la estesis es el efecto de la condición sensible del ser humano, ¿no? De algún modo es la que para nosotros en primer lugar abrió el vínculo entre estética y sensibilidad. Y Rancière, desde otra perspectiva, insiste con que la estética es la fábrica de lo sensible, ¿no? Que en las operaciones estéticas de una sociedad se juega el modo de cómo un sujeto se ubica frente a toma posición, ocupa el espacio, ¿no? Su cuerpo ocupa el espacio, se posiciona en relación a marcas que no tendrían que ver, y creo que quizá esta es uno de los elementos que aparece con más claridad para nuestros estudios, no tendrían que ver con la ideología, ¿no? Sino que tendrían que ver con otras marcas. Son Frigerio y Vicker las que de algún modo recogen ese guante que tira Rancière y dicen ocuparse del registro estético, del registro sensible, es atender a la institución de un mundo sensible, común, que vaya más allá del gusto, para atender modos de conocer, de repartir, distribuir y de distribuir, ¿no? Yo esta tarde, cuando conocí estas notas, vivo enfrente de una escuela, vivo enfrente del patio de un jardín de infantes de una escuela, ¿no? Y se escuchaba a la maestra que decía ordenar, ordenar, Luca, ordenar, ordenar, y yo escuchaba el ordenar, ordenar, hacía como arriaba, ¿no? Arriaba y pensaba en el ordenar, ¿no? Y pensaba que estaba leyendo justo esto yo y decía, bueno, ¿qué se ordena? Intentaba imaginar qué tipo de orden le estaba proponiendo y pensaba, bueno, las pelotas irán en un canasto, las palitas y los bailes en otro, no se mezclarán con los lápices, habrá cajas para los lápices y cajas para los juegos de la arena, la maestra querrá que sean los pibes que ordenen, ¿no? Que todos juntos y desparraban se hagan cargo. Entonces pensaba en el tipo de operaciones que tenía que ver con el ordenar, que a lo mejor pensaba históricamente, hubiéramos pensado en operaciones más matemáticas como la clasificación de los objetos, y acá yo pensaba todo aquello que iba más allá de la clasificación de los objetos y me imaginaba el espacio, ¿no? Donde estaban los canastos, cómo se componía el espacio donde se producía ese orden y cómo que tenía que estar a la altura de los chicos, ¿no? Ese tipo de elementos, y pensaba, bueno, ahí cómo eso funciona en algún punto como una marca estética, ¿no? En el jardín de infantes se ve con mucha fuerza eso, porque hay muchas más marcas ligadas al modo de pararse en el mundo que marcas ligadas al conocimiento. Sin embargo, después pensaba en el hall, nuestro hall nuevo de la facultad, este hall que tenemos acá abajo, que es un hall donde pasan cosas que no pasaban en otro momento en la facultad, ¿no? Hay asambleas, hay mucha gente tomando mate, están las mesas del bar mezcladas con esos espacios, hay cuadros y muestras de los pibes en las paredes, muchas cosas se convocan en el hall. Vamos a hacer tal cosa en el hall de la facultad. Y uno dice, como el hall, que pareciera que es el lugar de paso, ¿no? Y pensaba en la relación de lo que se había propuesto ese hall, que desde la perspectiva del espacio, a mí hay un montón de cosas que no me gustan, ¿no? Los cementos, cosas que no tienen movilidad, ¿no? La escalera que es un poco angosta y demasiado abierta, ¿no? Cosas que uno dice, uy, se genera una bola de ruidos, y sin embargo pasan unas cosas que quizá no estaban previstas inicialmente en relación a la ocupación del espacio, ¿no? Y pensaba ahí también qué marcas se hacen y cómo de algún modo los estudiantes lo sienten como una especie de espacio de acogida, ¿no? Ahí había algo que pasaba con eso. En relación a la idea de
¿Qué tiene que ver la educación con esto de lo sensible y de lo estético? En las definiciones de Mandoki o en las de Frigerio o en la misma de Rancière aparecen verbos como fabricar, instituir, repartir, conocer, distribuir, inscribir, que son verbos que nosotros ponemos sistemáticamente como sinónimos de educación, ¿no? Y decimos que educar es inscribir lo común, o que decimos que es distribuir lo común, o producir una afiliación, instituir, ¿no? Usamos esos mismos verbos. Entonces, si el estado de sensibilidad es algo con lo que no se hace y se trabaja a lo largo del proceso, a lo largo de la vida, y el proceso educativo tiene que ver, hay algo de lo que esa definición de inscribir, distribuir, repartir, que habría que mirarla con esos ojos, ¿no? Que es lo que está produciendo en términos sensibles. La otra distinción, y acá viene Mandoki, que lo dice más lindo que yo, que me parece útil para pensar en cómo nosotros volvemos a mirar la historia de la educación o una serie de acontecimientos en fuente de la historia de la educación desde otra perspectiva a partir de esto. Mandoki dice, la metáfora del cemento social se ha utilizado a menudo para explicar la función de la ideología en la sociedad, ¿no? La ideología como cemento. La ideología, sin embargo, aglutina menos por su importe informativo, semiótico, que por el importe emocional o la carga afectiva que es capaz de reclutar y suscitar, ¿no? Que dice, le llama eso estética, la carga afectiva que es capaz de reclutar y suscitar, dice, es decir, menos por una operación denotativa que por la connotativa. Hay un componente estético en el modo en que se construye y se propaga la ideología, y su función cohesiva es resultado de movilizar a la estesis con que se genera la adherencia y la identificación imprescindibles para la vinculación de los sujetos entre sí y con las instituciones. Y después dice esto, que yo digo, ¿lo leo o no lo leo? Porque al mejor me gano, pero ahora ya lo leí. Dice, porque yo no había reparado en cómo sigue. Dice, hace décadas los análisis marxistas enfatizaban a la ideología como aglutinante social. Lo que nunca explicaron, dice Mandoki, y yo digo, ¡epa! Se alza contra uno de los jefes, digo, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? Lo que nunca explicaron fue cómo se alcanzó esta cohesión y por qué dispositivos obtuvo tal eficacia. Pues mantener cierta unión dentro de una sociedad de clases extremadamente antagónicas requirió un mecanismo altamente eficiente y de gran alcance. Ese mecanismo es operado por él, ¿no? Yo creo que en ese sentido me parece que lo que venimos haciendo es intentando revisar, los que vienen haciendo historia de hace mucho más tiempo y los más nuevos, entrarle a la historia con una mirada nueva que ha de algún modo ampliado el archivo, reconstruido el archivo, porque nosotros miramos un archivo que, si bien puede ser el mismo que miramos históricamente, documentos, las revistas del Monitor, por ejemplo, que yo digo es el emblema de la historia de la educación argentina, todos pasamos por la revista del Monitor, entonces son como archivos que se han usado muchísimo desde hace muchísimo tiempo. Empezamos a mirar también, miramos eso con otros ojos y encontramos cosas nuevas ahí, pero también miramos las voces o escuchamos las voces, los tonos de voz, no solo lo que se dice, los colores, las disposiciones, los decorados, las escenografías, los cuerpos, los contactos corporales, ¿no? El encuentro de cuerpos, las distancias, y nos parece que en esas fuentes, que son más amplias, los espacios, ¿no? El modo en que están dispuestos los espacios, hay una clave para hacer la historia y una clave también, me acordaba y volví a mirar una entrevista que ya salió hace muy poquito, que leí entrevistaban a Rancière y le preguntaban a Rancière por las claves de la emancipación. Entonces hablaba de los chalecos amarillos, se hablaba de una serie y decía, hay algo emancipatorio hoy en ocupar los espacios, ¿no? Hay algo, aunque sea efímero, aunque esa ocupación después... Entonces dice, hay viejas estrategias emancipatorias hoy no están funcionando, viejas estrategias de partidos, ¿no? Sin embargo, dice, nosotros podemos ver como hay algo emancipatorio en los chalecos, o por lo menos los primeros chalecos, hay algo que se rompe. Él dice,
ocupar los espacios crea otra forma de temporalidad, y en el momento en que se crea otra forma de temporalidad, hay algo que está irrumpiendo con la novedad. Ahí pensaba yo nuevamente en nuestro hall, ¿no? Ocupado, más allá de los arquitectos, digamos, ¿no? Más allá del frío que corre, y digo, bueno, hay algo ahí que tiene que ver con, acá estamos, y entonces me parece interesante poder traer de la historia esos momentos donde hubo ese tipo de ocupaciones que fueron distintas de las que hubiéramos. Bueno, esto como un encuadre general, paso palabra, creo que el tomo 1, después al tomo 2, y después Diego nos contará qué vio, qué le gustó, qué lean. Hola a todos, hola a todas. La verdad que un gusto estar acá, siempre es un gusto venir a Rosario, y es un gusto venir a presentar el proyecto y el libro y la teoría de UNR con buenos amigos. Y yo soy Pablo Pinó, por si algunos me conocen. Algunas cosas que pensaba para presentar hoy. Hoy voy a aprovechar la mañana para revisar el proyecto, ¿no? Desde cuándo estamos trabajando. Decía Silvio, un encuentro de 3 universidades, que el primer proyecto PIT, con el que trabajamos el tercero, por ahora venimos logrando saltar la valla y quedar adentro, ¿no? No sabemos cuánto, esperemos que todo cambie en breve, pero hemos logrado siempre cada vez más complicado, pero logramos estar adentro. Pero empezamos en el 2010, avanzando con estas cosas de estética escolar. Un poco lo empezamos en la UBA, nos quisimos asociar con otra gente, buscar el diálogo con la estética y la pedagogía, La Plata, Rosario, creamos un conjunto de investigaciones, y tiene que ver con los cambios que planteaba Silvia, ¿no? Por un lado, este movimiento dentro de la historia de la educación a dialogar con otros, creo que primero con la pedagogía, pero no solo con la pedagogía, pero sobre todo dentro de la historia de la educación, este movimiento de una historia de la educación más tradicional, no es tradicionalmente, más hasta hace unos años, más pegada más cerca de las preguntas político-ideológicas, a una historia de educación más cerca de las preguntas culturales antropológicas, si se me permite el cambio. Creo como que hay un movimiento en la historia de la educación que también es un movimiento de las preguntas del para qué a las preguntas del cómo. No tanto para qué se educa, sino cómo. Hay un avance del cómo en las preguntas, y ahí entra la cuestión estética. Empezamos a pensar estos temas, nuestras ideas, lo de estético. El libro de Mandoki, como decía Silvia, fue uno de nuestros grandes rectores. No sé, nunca supe cómo nos llegó Mandoki a las manos, pero nos sirvió mucho. Algún día no sé cómo llegó, pero lo usamos, lo leemos y volvimos a volver. Rancière, y los otros dos que yo iba a nombrar al final era Barran, el uruguayo, con la historia de sensibilidades. José Pedro Barran. José Pedro, ¿no? Sí. Y el otro es Terry Eagleton, de un lado de la religión marxista. Son como, mirando y justo estuvimos en la reunión del equipo en Buenos Aires, y ver un poco, volvamos a nuestras primeras fuentes. Y nos metimos por ahí, ¿no? Empezar a pensar esto de la estética escolar en algún lado primero, ¿no? Pensándolo como también recuperando una vieja pregunta que nos acompaña en la historia de la educación, que es a lo que llamamos en muchos lados el triunfo de la escuela, ¿no? Pensar como la escuela como una máquina, como un aparato, más allá del término, efectivo en construir ciertas sensibilidades, ciertas formas de entender el mundo. Cómo entender la estética, los debates con pensar, separarlo de arte, separarlo de belleza, ¿no? Durante mucho tiempo decíamos como arte y belleza no sean aunque epistemológicos para pensar el problema estético, que obviamente uno no puede pensar la estética si no piensa el arte, no puede pensar la estética si no piensa la belleza, pero no es lo mismo. Por lo menos teníamos la intuición de que cuando hablamos de estética no hablamos de esto. Creo que partíamos más, después lo fuimos armando, pero no queríamos hacer estética escolar. Todo el mundo pensaba que van a hablar de cómo se enseñó pintura en la escuela. No es solo, no es eso. No había como, y lo ve, bueno, no es exactamente esta idea, ¿no? Pero sí apareció la idea de sensibilidades, claramente, ¿no? O sea, terminamos definiendo en cierta forma la estética como este conjunto de operaciones que generan sensibilidades sobre las sensaciones. Y esto nos permitió vincularnos con otros campos, con cuestiones, acá está Paul, Kahn y demás, cuestiones con problemáticas vinculadas al cuerpo, problemáticas al género, ¿no? Digamos, como otros campos que se están abriendo en la cuestión, y avanzamos en investigar en esta línea, ¿no? Como esta operación, ¿qué llamamos por estética? Bueno, operaciones por las cuales las sensaciones se vuelven sensibilidades, ¿no? Esta cosa que percibimos al mundo, esta cuestión del cuerpo, esta cosa de la apertura, ¿no? Sentimos el mundo mediante los sentidos. En nuestra cultura, 5 sentidos, ¿no? Los trabajos antropológicos que seguimos mirando, bueno, plantean que también la construcción de los 5 sentidos es un invento, como todo, es cultural, pero bueno, partimos de esta idea, y cómo a estas sensaciones les aplicamos un cierto juicio de valor que la vuelven sensibilidades, ¿no? En algún lado esa es la operación estética. Como la sensación la volvemos una sensibilidad, que es darle un juicio de valor. Y un juicio de valor que lo que nos produce es que este sujeto, este agente, digo, obviamente
esto también viene con la recuperación de los agentes en la historia, ¿no? Desde el pasaje, cada vez los agentes fueron más agentes, sujetos, y bueno, un día vinieron la parte emotiva, la parte sensible de los sujetos, ¿no? Trajo el predominio, la vuelta del agente o del sujeto para explicar no tanto la estructura, sino los sujetos, bueno, trajo lo emotivo, ¿no? Estamos trabajando ahora con un libro de Lordon que se llama La sociedad de los afectos, que en algunos es un oxímoron. Supuestamente durante mucho tiempo la sociedad era lo contrario de los afectos. La sociedad era lo estable, lo estructural, lo mineral, llama Lordon, y los afectos era lo subordinado, lo humano. Pero que los sujetos, las sensibilidades producen relaciones, acciones de o acercamiento, alejamiento o indiferencia, ¿no? Una sensación según una sensibilidad, y entonces uno actúa acercándose, que no estar cerca, alguna cuestión de acercamiento, de alejamiento y de indiferencia. Y planteamos que, bueno, esto no es natural, no está biológicamente determinado, está jugando ahí atrás, ¿no? Muchos trabajos de sensibilidades y emociones. Planteé la idea, bueno, no es casual que en épocas de vuelta de neurociencias, estudios de ese estilo, volvamos gente que viene de la historia de la educación o de las ciencias sociales a pensar el tema del sentimiento y la emoción. Hay cierta reacción de las ciencias sociales a ciertas situaciones. Y bueno, no, esto de lo emotivo no tiene que ver con un problema de hormonas o actividad o exclusivamente o con funcionamientos de ciertas cuestiones cerebrales, pero la cuestión cultural, y ahí nos pusimos a investigar y venimos trabajando, como decíamos, quiero dejar a otros hablar, ya 2 libros, ¿no? Estamos ya 2 libros y 3 proyectos, ¿no? Borges decía que el 2 implica la idea de infinito, ¿no? O sea, si hay uno, hay un solo Dios, un solo universo, una sola realidad. Si ya hay 2, ya hay un montón. También decía Borges que 2 es la casualidad, 3 es la comprobación. Ya hay 3 PIC, con lo cual podemos pensar en 3 libros y nos consolidamos como objetos, pero por ahí seguimos andando. La verdad que me parece que es muy productivo, está bueno, nos juntamos, discutimos, ahora andamos con estos nuevos textos, con Lordon, por lo menos nosotros todos, no vuelve a aparecer Spinoza por ahí, ¿no? Como parece que la afección y demás, vamos a meternos por ahí. Pero bueno, es un gusto trabajar en el proyecto, estar en Rosario, los invito a leer los libros y demás. Nada, eso es todo lo que yo tenía para decir. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Yo también me voy a referir brevemente a este libro en particular, ahora que sabemos más o menos por dónde andamos conceptualmente y de dónde surge en este proyecto y el anterior, el tomo 1 sobre el cual trabajamos. Tal vez para decir que la investigación histórico-educativa sobre estéticas y sensibilidades es bastante reciente, pero tiene ya una gran riqueza y está logrando constituirse como en condición de posibilidad para indagaciones más profundas que en algún punto tienen una preocupación respecto a cómo la cuestión de los afectos, las pasiones, la afectación y demás tenía una larga historia en la filosofía y que en la condición de construir una profesionalización de las ciencias sociales, que sobre esto habla Lordon también, han ido dejando fuera de consideración más en el plano de la irracionalidad, más en el plano de aquello que debe controlarse, más aquello que es del plano psicologista, etc., la cuestión de las sensibilidades, cuando la filosofía mucho tiempo atrás tenía en un lugar central la consideración de las sensibilidades. Entonces, en ese sentido, uno retoma, por un lado, la ya reveladora frase de Sigmund Freud acerca de que el lazo social es un lazo libidinal, y junto con él, teorizaciones más recientes que van haciendo evidente también la relación entre la significación y la sensibilidad, como allí hay una relación que es íntima. En palabras de Chantal Mouffe, plantea cómo las sociedades contemporáneas, en la etapa del capitalismo post-fordista, el terreno cultural ocupa una posición estratégica, ya que la producción de afectos desempeña un rol cada vez más importante. Al ser vital para el proceso de valoración capitalista, ese terreno debería constituir un lugar crucial para las prácticas contrahegemónicas. Por lo tanto, en algún punto, estudiar las emociones es fundamental, entendemos, para poder avanzar algunos pasos más, a explicarnos ciertas preguntas que nos han quedado abiertas desde hace mucho tiempo acerca de la eficacia
acerca de la capacidad de pregnancia de la escuela y cómo entender, en definitiva, cómo las personas articulan, entienden y representan qué es lo que sienten. A la vez que el afecto no es algo que exista por sí solo, independientemente del lenguaje, sino que solo se constituye a través de esa construcción diferencial que el lenguaje produce como una cadena de significación, y a esa cadena de significación y a esa producción de sentido, en definitiva, podemos llamar investidura, ese investimiento del que uno participa, en el que uno es interpelado, y aquello que inviste también a los objetos, a los ambientes, a aquellos con quienes trabaja, etc. Por ello se nos ha ido haciendo necesario tratar de volver cada vez más evidente la tecnología de trabajo sobre las sensibilidades que la escuela puso en funcionamiento en su devenir histórico, que es nuestra preocupación. No solo, esto Pablo ya lo mencionaba antes, no solo en algunas disciplinas o prácticas, sino en el conjunto de la formación, en los laboratorios, en los pasillos, en la arquitectura, en ella toda. En el transcurso de nuestro trabajo en la historia de la educación, la dimensión estética de ese proceso de escolarización se nos fue presentando como una variable central para comprender la educación, y por ello lo hemos tomado como un objeto de estudio de investigaciones de largo aliento, y esperemos que siga creciendo y participar nosotros en ellos, para tematizar el problema de las sensibilidades y la construcción colectiva de los deseos, que allí hay una tensión también, siempre nos aparece esa invitación, esa tentación al plano psicologista de la cuestión de la sensibilidad, de los afectos, de las pasiones, que nos aleja de las preocupaciones que tenemos de comprender más en el plano de las regularidades, de lo que se produce, de las institucionalizaciones, etc. Pensar la estética entonces como constructo histórico-cultural posibilita poner el foco en cómo se constituye en uno de los campos de lucha por la imposición de formas de entender, de concebir, de actuar en el mundo, y la jerarquización de ciertos repertorios por sobre otros. De esto la escuela nos ha enseñado todo el tiempo, en esa jerarquización distinta, disímil, contrapuesta, que siempre pone en juego. Asumíamos con Rancière, como ya Silvia lo mencionaba, que la política es un asunto estético, una reconfiguración del reparto de los lugares y de los tiempos, de la palabra y el silencio, de lo visible y de lo invisible. Uno y otro ámbito, el de la política y el de la estética, el de las disposiciones para expresar sensibilidades, el de las instancias para decir, hacer o pensar, se articulan de manera compleja, y eso es así porque la estética es un modo de configuración sensible, un reparto de lugares y cuerpos cuya ruptura o emergencia determina la cosa misma de la política. En ese marco nos ha interesado explorar el trabajo formativo fuera y dentro de lo escolar, porque algunos trabajos también han mirado esta producción de sensibilidades no estrictamente en el terreno escolar, en el marco de una reconfiguración de los datos sensibles de la subjetivación política, en la reconfiguración del tejido de la experiencia común producida por el discurso político-pedagógico desde, diríamos, fines del siglo XIX hasta la década de 1940. La historia de las emociones desnaturalizó las interpretaciones sobre la vida afectiva y permitió analizar los diferentes sistemas sensibles a lo largo del tiempo. En función de su condición de histórica y cultural, la manifestación y la represión de sentimientos y emociones son tópicos que se transmiten, se aprenden y se enseñan. En esa preocupación, este libro comienza con un artículo que intenta plantear este debate, que para nosotros es un debate abierto, sobre el que estamos todo el tiempo buscando modos de acicatear más esos problemas que tenemos, que es un trabajo que produjimos juntos con Silvia y con Pablo. Luego tiene un primer grupo de trabajos que hemos organizado en torno al título Escuelas, Saberes y Sensibilidades, donde hay un trabajo de Silvia que se propone abordar la cuestión del espacio escolar a través de voces disonantes que alteran el adentro y el afuera
de los edificios y las experiencias. Para ello Silvia trabaja sobre la Escuela Serena, no voy a entrar en detalle ahora mucho más sobre el trabajo, quiero que le demos tiempo a escuchar una mirada más externa de la producción. Luego tenemos allí un trabajo de Bettina Aguiar sobre representaciones de la muerte en textos escolares de principios del siglo XX, que analiza una serie de representaciones y discursos sobre la muerte que se repiten en llamativa insistencia en los libros de lectura de ese periodo. Por otro lado, un capítulo sobre la Ley de Educación Común e Instrucción Primaria que produjo Gabriela Landesman, donde analiza el proyecto de Ley de Educación presentado por el Poder Ejecutivo en 1939 y se pregunta por las posiciones político-pedagógicas en torno a esa propuesta legislativa. El libro continúa con otro apartado que se llama Disposiciones estéticas en la docencia. Allí hay un capítulo mío que analiza el clima de renovación pedagógica de las primeras décadas del siglo XX, donde educadores participaron en planteamientos renovadores para el sistema educativo y la producción de nuevos elementos de formación política. Continúa con un trabajo de Ignacio Frechtel que se llama El maestro como sujeto de la renovación escolar en la reforma de los programas de 1936, crear consenso, formar una comunidad emocional. Y ese apartado tiene también un trabajo de Ana Abramowski, que está por allí, hoy nos acompaña. Yo no la veo, pero sé que está, como el sol, que se llama Penetrar en las almas, notas sobre la voz magisterial, que se detiene en el asunto poco estudiado, la voz magisterial, considerándola un elemento constitutivo de la actividad y la afectividad docente. Por otro lado, tenemos una tercera sección en la que hemos denominado intelectuales y formación de sensibilidades. Me faltó, perdón, sí. Antes de pasar a esa sección, tenemos el trabajo de Paula Caldo, que también nos acompaña hoy aquí, que se llama Maestras, Alumnas y Madres, la feminidad escolarizada según Brumana, que toma el periodo de 1918 y 1932, donde establece su estudio en torno a la producción escrita de Herminia Brumana, con el fin de interrogar qué variables fueron destacadas por esa educadora para referenciar a las mujeres vinculadas con el magisterio, fueran estas maestras, madres o alumnas. Una sección que hemos llamado Intelectuales y Formación de Sensibilidades, donde hay un trabajo de Belén Mercado que aborda una categoría central para el desarrollo, que es la del intelectual. Sobre ella la autora construye un relato donde analiza a esos sujetos políticos del entramado que se construye entre la relación entre el arte, educación y política. Por otro lado tenemos un artículo de Marcelo Mariño que se preocupa del pensamiento de Carlos Octavio Bunge para la formación del carácter nacional en el contexto de las transformaciones que desató el proceso modernizador. Sigue con un capítulo de Rafael Galeano sobre sensibilidades americanistas. Estoy saltando a compañeros. Gracias. Me sé el índice así. Claro, muy bien, muy bien. Tenemos un trabajo de Rafael Galeano que se llama Sensibilidades americanistas en las intersecciones de la arquitectura, régimen visual y cultura pública, que trabaja sobre la figura de Ricardo Rojas, donde analiza el proceso histórico de las principales discusiones conceptuales en la corriente de estética nacional entre los años 1920 y 1950. Un trabajo de Nicolás Arata, que estaba antes y yo lo salté, que se ocupa de la dimensión estética del proyecto de Leopoldo Lugones, identificando tres aspectos en la enseñanza del español, en las formas que debía adoptar el edificio escolar y la construcción de un lugar de memoria en torno a la figura de Sarmiento. Y finalmente tenemos los trabajos de Natalia Fattori, que también está aquí hoy con nosotros, en una sección que se llama Estéticas Escolares en Fiestas y Espectáculos. El trabajo de Natalia se llama Celebrar el Centenario, Batallas Estéticas y Sentimiento Nacional, donde indaga las operaciones estéticas desplegadas por el Estado con la finalidad de producir sensibilidades colectivas durante la fiesta patria. Y un último trabajo de Eduardo Galac que señala una reflexión acerca de cómo se proyectó una imagen de lo corporal durante el gobierno peronista
entre 1946 y 1955, analizando un tipo particular de fuente como son los noticieros cinematográficos. Es posible ver en este recorrido transversal por los textos que si bien el debate por la educación de las sensibilidades interpela sus usos políticos, las disputas teóricas en torno a la conceptualización de los efectos, las pasiones, las emociones, los sentidos, los sentimientos o las sensibilidades no son excluyentemente una cuestión academicista, sino que también implica posicionamientos respecto de las relaciones entre los sujetos, el mundo y los cuerpos. Nada más. Todo eso está en el libro. Falta comentar. Que Momento falta comentar, ¿no? Sí, no tanto, no voy a entrar en los textos. Bueno, lo primero es agradecerle la invitación, ¿no? A Natalia, que me acercó el libro y me invitó personalmente, pero bueno, a ustedes también por tener la confianza, la esperanza de que puedo aportarles algo, alguna lectura como extranjero. Me sentí un poco extranjero leyendo el libro, pero debo decir que lo disfruté mucho. O sea, sinceramente digo, es un libro que en algún punto es desafiante. Resultó sinceramente. Es un término que ahora es como una potencia Hay que pedir particular. permiso para usarlo. Que es desafiante en algún sentido para mí, pero al mismo tiempo provocador y muy sugerente. Un poco como ustedes plantearon un recorrido panorámico del libro. A mí lo primero que me parece interesante es que es un libro de historia de la educación que está todo el tiempo buscando perforar la frontera de la historia de la educación, ¿no? Es decir, el libro propone una historia de la educación que es una plataforma para conectar con problemas más generales de la historia política, la historia cultural, la historia social. Es decir, está todo el tiempo tratando de fundir, digamos, su objeto de investigación con problemáticas más generales. Si uno recorre este libro, tiene insumos para tratar de responder un montón de preguntas que no tienen que ver estrictamente con la historia de la educación, sino con la historia política, la historia social. Eso me parece, pensaba por ejemplo el trabajo de Bettina Aguiar, que es un trabajo que me gustó mucho, sobre las formas de conceptualizar y representar las formas de morir en los textos escolares de la primera década del siglo XX, que conecta con problemáticas de largo plazo de la historia cultural. Trabajo que conecta con la historia política muy directamente, como el de Natalia Fatore o de Diego Galac, o sea, donde hay, digamos, que tiene que ver con las conmemoraciones, las liturgias políticas. Trabajo que conecta con la historia intelectual, hay varios, ¿no? El de Nicolás Arata me pareció particularmente interesante, o el de Miriam, digamos, la articulación con las vanguardias políticas y culturales del periodo entre guerras. Uno de los trabajos que más me gustó en este sentido fue el de Ana Abramowski, sobre la voz magisterial, ¿no? Que ella intenta plantear allí un análisis, como vos decías recién, sobre cómo diferentes corrientes pedagógicas a principios del siglo XX están pensando la entonación del maestro en el aula, y cómo la entonación, las formas de oratoria del maestro van cambiando en función de las diferentes perspectivas pedagógicas. Y esto me interesó en realidad más que por lo que Ana estudia en sí, que el texto es muy interesante, sino por lo que pone en evidencia, o por el subdesarrollo que pone en evidencia que tenemos que hacer una historia política sobre este tema. ¿No? Digo, las preguntas que se formula ahí sobre la voz del maestro en el aula, bien podríamos formularlas sobre la oratoria política, por ejemplo, a principios del siglo XX, sobre lo que no sabemos absolutamente nada. O sea, la historia política argentina tiene un subdesarrollo muy grande en el estudio de qué rol tiene el sonido y el silencio, la música, la construcción de la escenificación de la política de masa a partir, digamos, de la década del 10, del 20, del 30. Es decir, sabemos poco sobre la oratoria de los principales dirigentes, sabemos poco sobre, por ejemplo, cómo se montaba un acto político, es decir, cuándo se tiraba la bomba de estruendo, cuándo sonaba se tiraban fuegos artificiales, es decir, cómo se pautaba la rítmica, ¿no? Los vivadores, que eran las personas que de repente gritaban para que el resto grite, bueno, si eso estaba pautado o no. Cómo se manejaba el silencio, la tensión, los climas en un acto político. Eso no está estudiado para Argentina, pero está muy poco estudiado en términos generales. Es decir,
los estudios de estética política o de estetización de la política, Emilio Gentile sobre el fascismo italiano, que tiene cosas muy buenas, o Moses sobre la nacionalización de las masas en Alemania, son sobre todo iconográficos, ¿no? Visuales, arquitectónicos, pero hay un déficit muy grande sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el tango irigoyenista a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, digo, cosas que hay, son menciones, ¿no? Digo, todo esto me disparó de leer el texto de Ana Gramos, que me hizo pensar sobre lo poco que sabemos, ni siquiera lo hemos construido como objeto, ¿no? La historia política, la historia de la estética política no tiene en cuenta esto. Un poco como para mostrar todo lo que el libro dispara, ¿no? El libro uno puede pensarlo como una serie de ventanas que se van abriendo y que conectan con un montón de cosas diferentes. Y el recorrido por la estética escolar plantea conexiones y vinculaciones que para mí con la historia política son muy fuertes e interesantes. Esa sería como la primera cosa que yo destacaría del libro. La segunda, que me parece que en términos historiográficos plantea una cosa interesante al interior de quienes hacen historia de las emociones, que es la de resituar la escuela y lo escolar en el campo de la historia de las sensibilidades o de las emociones. Yo me sorprendí, me puse a revisar